Bueno, como lo ha dejado Hilario prácticamente todo contado, lo que me toca a mí es florear, sacar con unos detalles que enriquezcan un poquito. Voy a intentar darle unos puntos de color a la historia de la asistencia a los enfermos mentales a lo largo del tiempo y sobre todo en Toledo. El enfermo mental, como él decía, desde la antigüedad se entendía que podía ser por dos causas, unas estrictamente biológicas, el desequilibrio de humores, o bien por influencias externas y casi siempre esotéricas, ¿no? El enfoque en las dos religiones dominantes desde la Edad Media hasta que llega el Renacimiento es distinto según nos situemos en los países de religión cristiana o en los musulmanes. Para los musulmanes, los enfermos mentales lo eran porque habían tenido una visita de un ser superior. Normalmente, hasta casi podía ser del mismo Alá, ¿no? Quiero decir que estaban influidos por genios de buena voluntad que les inspiraban hasta tal extremo que podían perder el sentido de la realidad del día a día, ¿no? Eso es una manera, por lo tanto, benigna de verlo, y había que aprovechar a esa gente por si podía enseñarnos algo, porque habían sido iluminados desde altas esferas, y cuidarles en cualquier caso, ¿no? Los cristianos entienden que puede haber un fenómeno de posesión, que no ha sido, sí ha sido por causa externa, también sobrenatural, pero casi siempre por la influencia del demonio, en muchos casos. Eran posesos, gente que habían sido poseídos por un agente externo maligno, que les había hecho perder el juicio, les había causado daño. Y entonces no había esa voluntad de atención y respeto que sí podía encontrarse en el mundo islámico. Eso es una diferencia de enfoque muy curiosa. El primer asilo en el Oriente, en Bagdad, en el siglo XI, es un maristán, una casa de acogida para enfermos mentales, y en la península, en Granada, ya en el principio del siglo XIV, aparece también otro maristán. En el resto del ámbito del mundo católico, en el norte del Mediterráneo, ya digo que las relaciones con los enfermos mentales eran bastante tensas, eran objeto de burla, de maltrato, y la gente lo entendía como normal, no pasaba nada, porque fácilmente incluso tenían un demonio dentro. Bueno, hasta que en principio del siglo XV llega a Valencia un fraile mercedario, el padre Jofré, que era un personaje que merece ser aplaudido constantemente. Era un fraile mercedario, que eso es una orden religiosa muy curiosa, porque los mercedarios lo que hacían era intermediar entre el mundo cristiano y el mundo musulmán en constante enfrentamiento y batalla para conseguir que los presos, los prisioneros que se hacían, sobre todo de los cristianos, por parte de los musulmanes o de los piratas berberiscos, como fue, por ejemplo, Cervantes, ¿no? Pues que toda la gente que caía en manos de ellos se pudiera rescatar mediante un pago, pagando una compensación. Y eso les obligaba a ir a esa parte del mundo en la que no había cristianos, que estaban ellos casi como únicos, para relacionarse con ellos. Y conoció bien el modo en el que se trataba a los enfermos mentales en esa parte del mundo, ¿no? Que era distinto. Bueno, el caso es que el padre Jofré, que era italiano de nacimiento, recibe la orden de sus superiores de venir a los reinos de Castilla y Aragón para recuperar las instalaciones de la Orden de la Merced, y el hombre quiere cambiar el enfoque con el que se hacía el tratamiento de los enfermos mentales que pudiera haber por la zona. Y crea en 1409, una fecha tempranísima, un primer hospital de inocentes, locos y orates, y define que la enfermedad es un problema de salud, la enfermedad mental. No es un problema de posesión, sino que es un problema de salud mental, pero salud, y que merece ser cuidado
como se hacía con otros problemas de salud por el mundo cristiano. Es decir, el ejercicio de la caridad con los pobres y con los enfermos y con los menesterosos, pues es algo que está recogido desde la tradición bíblica y que forma parte de la esencia del cristianismo, porque Jesús era pobre, estuvo enfermo y maltratado y merecía ayuda en cualquier circunstancia, ¿no? Él curaba enfermos, Jesucristo. Bueno, por lo tanto, al tipificarlo como una enfermedad como tantas otras, un problema de salud, pues el modo de afrontar el tratamiento y el intento de recuperación es completamente distinto. No se trataba de encerrarles, sino que se trataba de recuperarles, como fuera. Bien, siguiendo ese modelo, se instalan algunas otras dependencias en el resto de la península. Hilario ya las ha ido mencionando. Y lo de Toledo en el 1580 está influida por este espíritu. El nuncio, por cierto, la palabra nuncio es muy curiosa y es un término del mundo vaticano. Un nuncio es un embajador del Papa. Ese es el sentido de la palabra. Los embajadores del Papa iban allá donde el Papa les indicaba para resolver los problemas que el Papa creía que era necesario. Y este hombre, toledano y con una formación excelente, estaba destinado en Roma y allí recibe la orden del Papa de venir para que un candidato del Papa para ocupar el obispado de Cuenca tome posesión de la silla episcopal, a lo que se oponía la reina Isabel la Católica, porque no quería a ese candidato, quería a otro. Y le cayó tan mal el nuncio que le perseguía con soldados por toda España y estuvo el hombre moviéndose y huyendo como loco, ¿no? Hasta que en una noche de insomnio, víspera del día de la visitación de la Virgen, pues se da cuenta de que su vida, que había acumulado muchas riquezas en ella, no tenía mucho sentido desde el punto de vista cristiano y decide hacer una obra caritativa importante. Yo entiendo que estaba influido por lo que había hecho el padre Joffre. Y cuando hace la fundación del Hospital del Nuncio aquí en Toledo, la hace para cumplir con un planteamiento casi bíblico, ¿no? Acoge, según los estatutos, 33 enfermos mentales, locos, orates, como les llamaba entonces, pues 33, porque esos son los años de Cristo en la tierra. Y acoge a 13 niños, huérfanos, expósitos, niños abandonados, porque 13 eran los miembros que componían la mesa de Pascua donde se produce la última cena. En fin, que la influencia de la religión en sus disposiciones es clarísima. No solo el ejercicio de la caridad, sino unas referencias en virtud de las cuales se debe, todas hacia Cristo, se debe buscar la ayuda a la gente que pueda necesitarla, ¿no? Ese es su objetivo cuando funda el hospital. Lo dota con todos sus bienes y, como bien decía Hilario, este hombre consigue convencer por su obra o por su amistad o por sus buenas relaciones a otros muchos donantes que también hacen la misma función, donan recursos para que el Hospital del Nuncio se pueda poner en marcha. Y el Cabildo Catedralicio, él era canónigo en la Catedral de Toledo, el Cabildo Catedralicio asume la responsabilidad de gestionar esa institución, con algunos problemas, como bien hemos visto, de que los herederos directos familiares del nuncio quisieron impedirlo, pero el resultado es que finalmente la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, a través de su cabildo de curas y beneficiados, de canónigos, pues se hace cargo de sostener esa institución, como también se hace cargo un poquito más adelante del asilo de niños de Santa Cruz o de algunos otros hospitales de la ciudad de Toledo, que tenía montones de hospitales, centros asistenciales. No era un hospital en el sentido sanitario solo, sino que básicamente eran ejercer la hospitalidad, como tal hospital, la hospitalidad para quien tuviera problemas o necesidades. Esa era la función básica, ¿no? Bien, pues en este caso, además de acogerles, se les intenta cuidar
con todas las limitaciones y problemas del momento, ¿no? Sobre todo, pues como decía el doctor Sancho, Rafael Sancho de San Román, un psiquiatra toledano, que era una bellísima persona y un auténtico sabio. Él decía: el conocimiento científico de las enfermedades psíquicas en el pasado era escasísimo hasta hace poco tiempo y su terapéutica rudimentaria. Es verdad, todo esto ha tenido una revolución más o menos reciente que ha permitido afrontar los problemas mentales de un modo claramente distinto y mucho más eficaz, claro está. Eso es el beneficio. Pero hasta fechas que hemos vivido, algunos, pues acoger a los enfermos en el hospital de dementes del Nuncio, como se decía aquí en Toledo, era simplemente encerrarlos y esperar que poco a poco, si alguna suerte había, pudieran recuperarse casi que solos. Bueno, sí había médicos, había médicos, sobre todo a finales del XIX, un momento de florecimiento de interés por parte de algunos médicos del hospital que tenían una vocación distinta y asumieron una carga de trabajo y un esfuerzo muy interesante para que el tratamiento fuera diferente, mejor, más limpio. Pero en la mayor parte del tiempo lo que seguía vigente eran las disposiciones o las constituciones con las que el nuncio había fundado su hospital, ¿no? Por ejemplo, entre los cargos que pone al frente de la casa había un mayordomo, y la responsabilidad del mayordomo era asegurarse de la limpieza de las jaulas y aposentamientos de los inocentes, para lo cual debe proveerse que no haya mal olor perfumándolas con romero o enebro, que son olores sanos. Es decir, era gente que tenía muy pocas oportunidades de salir. Es cierto que se sabía, desde Jofré sobre todo, o Jofre, que no sé cómo se pronuncia, se sabía que dedicar a los enfermos a actividades normales, actividades cotidianas, trabajar en una huerta o salir a dar paseos, en fin, era positivo y ayudaba en su tratamiento y posible curación. Y en eso se había esforzado mucho el Hospital de Zaragoza, que tenía unos criterios terapéuticos muy avanzados para su momento. Bien, ahí se tomaron mucha influencia los teóricos de la escuela francesa. Veo que hay una experta aquí que afortunadamente va a seguir hablando luego del tema. Y el planteamiento, que era la voluntad del nuncio, desgraciadamente no se pudo llevar a efecto. Bueno, este mayordomo, ya digo, tenía curiosas obligaciones, ¿no? Por ejemplo, aguar el vino. Se comía con vino. Incluso en muchas ocasiones en el hospital no solo el de dementes, otros de asilos de ancianos, y los niños ya en mediana edad también tomaban vino en la comida. Recordemos que el agua era muy difícil de potabilizar en condiciones y aguar el vino era un recurso normal para que el agua fuera más saludable, ¿no? Bueno, eso era una de las responsabilidades del mayordomo. También tenía que tener vigilancia de que sean bien curados los enfermos. Curados no en el sentido de que hubiera una terapéutica específica para el tratamiento de la enfermedad mental, pero era muy frecuente que se autolesionaran, porque en los momentos de furia, vamos a decirlo así, pues se podían llegar a hacer daño y estaban necesitados de una ayuda externa. En las jaulas que aquí menciona, eran pequeñas celdas que se encerraban. Quiero decir que no era una jaula como una jaula de una fiera, eran cubículos pequeños, no eran grandes, pero sí eran lo suficientemente cómodos para que fuera una celda en la que estuviera acogido, viviendo el enfermo. Con el paso del tiempo se quedaron escasas, se amontonaban más de los debidos en cada una de las celdas y habitaciones, y eso es lo que motivó al cardenal Lorenzana a finales del siglo XVIII para crear una nueva instalación en el Hospital del Nuncio, que hoy la Consejería, que decíamos antes, ¿no? Porque estaban ya un poquito hacinados. Bien. No quiero pasarme más de lo debido porque hay mucha gente después, pero bueno, hay necesidades de vestirles
como decía, con paños burielados. El burielado es una decoración externa de la ropa que es más o menos un color de estameña, un color marrón, con el que iba casi todo el mundo por la calle. Quiero decir que no tenían una vestimenta especial que lo significara y que les pudiera hacer objeto de burlas o maltrato por la calle, ¿no?, en caso de que salieran. Eran unas vestimentas normales y de color pardo, como casi todo el mundo, y era responsabilidad del hospital vestirles con las sayas, los sayones, las camisas, las capas, los jubones, las mantillas, las medias calzas y los zapatos, que era un atuendo absolutamente normal. Quiero decir que no se les significaba especialmente para que fueran, para que estuvieran libres de cualquier maltrato. Bien, es curioso que tenían un médico específico, además de una enfermera. Es decir, que ya había un personal sanitario especializado, y uno de los médicos es el doctor de la Fuente, un médico que está pintado por el Greco. Esto del Greco dará luego paso a... No sé si está por aquí Adolfo con el tema. Sí, está ya. Sí. Lo cuentas tú luego, ¿no?, lo del Greco. Perfecto, pues me lo salto, pero es muy interesante. Bueno, pues el doctor de la Fuente es uno de los magníficos retratos que hace el Greco a la gente de su círculo, de sus amigos o de los señores del Toledo local, y era el médico del Hospital del Nuncio, que cobraba 6 veces más que el cirujano. Bien. Y en esa manera de estar se pasó el tiempo hasta el siglo XIX. Quiero decir, no hubo innovaciones sanitarias destacadas, ni farmacológicas, ni de ningún otro tipo, que permitieran o bien acortar el tiempo o facilitarle la existencia a los enfermos mentales, ¿no? Ya en el XIX, ya unas revoluciones de la química, empiezan a practicarse algunas otras intentos de tratamiento y algunos fueron beneficiosos. Ya digo que el Hospital del Nuncio en Toledo también tuvo su etapa de tratamientos mejorados a finales del XIX. En el siglo XIX se produce un fenómeno muy curioso, que es el de la desamortización, un fenómeno económico que parece que debía ser simplemente liberar de lo que llamaban las manos muertas, liberar a los bienes productivos de unos gestores poco habilidosos, porque ser monja de convento no te habilitaba para ser una buena gestora de una finca agropecuaria. Por lo tanto, vivían de las rentas y eran bienes que producían unas rentas bastante exiguas, bastante cortas. Bien, pues esta desamortización es una decisión política, tuvo varias fases. A partir de 1836, la primera, tuvo varias fases, sobre todo a partir hasta 1855, más o menos, en que se sacaban a la venta, para que particulares se hicieran cargo, los bienes desamortizados y produjeran beneficios para la nación, ¿no?, fueran más beneficiosos. Las instituciones religiosas eran propietarias de enormes cantidades de bienes, fueran fincas agropecuarias, que era la mayoría, o explotaciones de algún tipo técnico, por ejemplo, molinos, harineros, cosas de este tipo, ¿no? Y con ellos administrados con mejor o peor gestión, pero se producía las rentas con las que les permitía sobrevivir. Al desamortizarse, la inflación acabó con lo que le daban a las otras instituciones a cambio de quedarse con los bienes, que eran unos títulos de la deuda. Y eso se hacían prácticamente a cero en muy poco tiempo, y se quedaron sin bienes, y se quedaron sin rentas, y se quedaron sin la posibilidad de sostener las instituciones asistenciales y benéficas que tantas había aquí en Toledo, muchísimas, y algunas muy eficaces, ¿no? Para solucionarlo, pues los que habían dispuesto que la desamortización era necesaria, intentaron reestructurar el sistema asistencial y sanitario
responsabilizando a unas juntas provinciales de beneficencia en cada provincia de la reorganización de esas entidades, ¿no? Se crearon por cuenta de los ayuntamientos unos negociados de gestión para asistir a enfermos de la propia localidad, lo que con el paso del tiempo acabaron siendo las casas de socorro, y los que eran superiores en su ámbito de actuación estrictamente a la localidad, pues se pasaron a la Diputación, y los que eran superiores a un territorio como el provincial o el arzobispal, en el caso de Toledo, pasaron al Estado. Este Hospital de Rey fue del Estado porque acogía a pobres enfermos de cualquier parte que provinieran. Pero otros, como el Hospital del Nuncio, el Hospital de Santa Cruz, el Hospital de Santiago, el Hospital de Balsamo, algunos otros, fueron asumidos por Diputación y refundidos para intentar que con su gestión se pudiera mantener la actividad. El Hospital de la Misericordia llegó hasta hace muy poco tiempo, desapareció hace muy pocos años, en el 14, si no recuerdo mal, pasó por fin ya al SESCAM, y el del Nuncio también, eso lo veremos luego, tuvo su momento en el que también pasó a la responsabilidad pública superior y distinta de la Diputación, también pasó al SESCAM. Bien, y acabó la vinculación de las instituciones con estos hospitales. Y nada más, muchas gracias.